Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta séptima sesión de su curso de elaboración de dictámenes estructurales. Les damos una cordial bienvenida en nombre del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro AC y GeoCaps con tutoría, capacitación y cursos. Vamos a continuar el día de hoy bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández. Bienvenidos. Gracias, Inge. Perfecto, pues nuevamente buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con nuestra sesión. El día de hoy, ayer platicábamos un poco sobre los estados límites de falla y los estados límites de servicio, ¿no? Hablábamos sobre fisuras, grietas, fracturas, un poquito del tema de clasificación de daños, cómo hacer esta identificación. Ya veíamos que existe una referencia en la norma técnica para poder clasificar los niveles de daño, desde leve, moderado, severo, fuerte y colapso, ¿no? Como tal. Entonces, esta referencia nos va a servir para poder determinar el nivel de daño tanto del elemento estructural de forma local como de la estructura en conjunto. Una vez que nosotros evaluemos la estructura y determinemos el nivel de riesgo, pues ya podemos empezar a trabajar con algunas otras actividades, como por ejemplo, hicimos una inspección ocular y determinamos el nivel de riesgo que ya tienen. Ahora, lo que sigue es llevar a cabo el análisis numérico, el modelado estructural o el análisis matemático. Pero antes de pasar a eso, pues debemos de tomar en cuenta que para poder llevar a cabo ese análisis numérico, es necesario conocer las propiedades mecánicas de los materiales, para poder determinar cómo vamos a obtener esas propiedades. Y en el temario lo traemos, el tema viene plasmado como pruebas destructivas y pruebas no destructivas. Será importante entonces aquí saber para qué necesitamos este tipo de pruebas. Yo les comentaba, y haciendo así como un resumen general, yo les comentaba en una clase pasada, por ejemplo, para poder conocer la resistencia de un elemento estructural, una columna, por ejemplo, o una trave, yo necesito el esfuerzo de fluencia del acero, necesito el módulo de elasticidad, la resistencia del concreto, las dimensiones de la sección, los armados. Y eso lo voy a obtener justamente a través de estos ensayos de materiales. Primero, por ejemplo, si necesito conocer la distribución el acero de refuerzo, pues puedo hacer una radiografía, puedo hacer un escaneo, puedo hacer calas en el elemento estructural para poder determinar dónde se ubican los materiales, ¿no? Hablamos del armado, ¿no? Y en función de ello, pues ya empezar a generar como diagramas de cómo está armado el elemento estructural. Pero podemos ir combinando estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, platicábamos de pruebas destructivas y pruebas no destructivas. Un escaneo es una prueba no destructiva. El nombre justamente hace referencia a esta condición. Eh, Cuando nosotros dañamos el elemento estructural, pues bueno, hacemos una prueba destructiva. Por ejemplo, la extracción de un núcleo de concreto es una prueba destructiva porque destruyes el elemento estructural. Cuando haces un escaneo, el escaneo como tal es una prueba no destructiva porque el escaneo no destruye, no daña el elemento estructural, ¿no? Entonces, yo les mostraba en una clase pasada, por ejemplo, el tema del escáner, ¿no? El escáner, pues hay diferentes marcas, pero podemos utilizar desde un equipo Bosch de 3,000 pesos hasta un Hilti de 600,000 pesos, ¿no? 400,000 pesos, dependiendo lo que cueste, dependiendo de la información que necesitemos. Y vamos a ir combinando las pruebas para poder determinar las propiedades de los materiales. Ahora, es importante aquí tomar en cuenta lo siguiente. Lo platicábamos ya en una clase pasada. En el caso, por ejemplo, de el módulo de elasticidad o el esfuerzo de fluencia del acero, yo necesito extraer una muestra y mandarla al laboratorio para que nos dé, una vez que haga los ensayos, nos entregue las propiedades mecánicas reales o actuales. ¿Por qué lo mencionamos? Yo les decía en una ocasión pasada, en 1962-63 hubo un cambio en el esfuerzo de fluencia del acero estructural que se utilizaba para armados. Anteriormente venía en 3,500, 3,515 aproximadamente y cambió a 4,200. Entonces yo necesito, por ejemplo, saber cuál es el acero que se utilizó para el armado de mis elementos estructurales. Y obviamente con el tiempo esas consideraciones van cambiando. Entonces yo necesito, adicional a esto,
hacer algunas pruebas para poder determinar cuál es la condición actual que tiene ese elemento, ¿no? El esfuerzo de fluencia o la resistencia del concreto que se tiene actualmente, ¿no? En una columna, por ejemplo, extraigo un núcleo de concreto, lo mando al laboratorio, trueno el cilindro y a lo mejor la resistencia de diseño fue una. La de fabricación fue otra y la actual va a ser una completamente diferente, ¿no? Ahora, por eso es importante hacer los estudios o ensayos correspondientes. No podemos suponer valores. Algunos, cuando no tenemos toda esta información, lo que hacen es sugerir o proponer valores bajos de resistencia para quedar dentro de un rango de seguridad, pero eso no nos garantiza nada y no nos dice que efectivamente estamos cumpliendo con este requisito, ¿no? Entonces, lo más recomendable es apegarnos a la normatividad existente para poder conocer estas propiedades. ¿Vale? Ok. Bueno. Vamos a ver que dentro de los procesos de investigación que nosotros vamos a realizar en las estructuras para conocer propiedades mecánicas y conocer información para el modelado de nuestra edificación, pues por ejemplo, el levantamiento topográfico y el levantamiento estructural. Los efectos de degradación en los materiales. Existen al día de hoy justamente pruebas para conocer, y que bueno, eso va a estar relacionado con el tema del siguiente punto, que es el tema de la corrosión. Hay pruebas en la actualidad que nos ayudan a conocer pues este porcentaje de daño que tienen los elementos estructurales debido a corrosión, oxidación, este, y también conocer, por ejemplo, vean, por ejemplo, aquí nos habla sobre el refuerzo ausente o mal colocado. Será necesario tener los planos e ir comparando la distribución y disposición del acero de refuerzo para conocer si efectivamente se armó de manera correcta o adecuada. A veces no se tienen los planos, entonces, bueno, tendremos que ir justo haciendo estos levantamientos para conocer en dónde está el acero y ir revisando si efectivamente la disposición del acero corresponde a los esfuerzos que se están presentando. ¿Por qué lo comentamos? Bueno, hemos identificado en algunas ocasiones en las cuales resulta que pues los planos dicen una cosa y el armado en sitio es completamente diferente. ¿Por qué? Pues bueno, muchas veces a lo mejor no se respetó el criterio estructural o la persona que llevó a cabo el proceso de armado, pues a veces como que utiliza su propio criterio y modifica los armados en los elementos estructurales, ¿no? Entonces, bueno, por eso será importante revisar esta situación del refuerzo ausente o mal colocado y obviamente también con lo que comentábamos de la pérdida de área de acero en las barras por corrosión o por otro tipo de causas que pudieran ser procesos químicos también, ¿no? Luego a veces, en muros de concreto, por ejemplo, que se utilizan para estacionamientos, no se protegen de manera correcta y empezamos a tener filtraciones a través del muro de concreto. Entonces, esa filtración genera oxidación, genera corrosión y una reacción que puede incluso deteriorar rápidamente la resistencia de nuestros materiales. La condición física, extensión y ubicación del daño y deterioro. En este levantamiento estructural que vamos a hacer, pues debemos de identificar cómo está físicamente el elemento estructural. Vamos a hacer un pequeño levantamiento y conocer justamente estas condiciones. Ahí vamos a ver en pantalla un par de imágenes que nos muestran algunas de las pruebas que serán necesarias el poder realizar. Ahorita platicamos un poquito de ellas. Y nos dice que también debemos de conocer el material y el sistema constructivo. Hablamos de, por ejemplo, si es una estructura a base de mampostería, las características de la pieza de mampostería. Hacer, no sé, por ejemplo, un bloque macizo, un bloque hueco, un bloque ligero, un tabicón, un ladrillo, ladrillo de barro, ladrillo de arcilla, ladrillo de mortero con barro, no lo sé. Las diferentes combinaciones que pudieran existir, sus dimensiones, características, pesos volumétricos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en esa parte será necesario hacer una investigación un poco más detallada de esta condición. Propiedades de los materiales y de los elementos a partir de planos. Es importante justo solicitar al principio de estas inspecciones toda la información disponible. Ojo con esto, información disponible, porque en muchas ocasiones, este, pues el edificio se construyó en 1940, 1950. Es más.
Un edificio construido en el 2000, si ustedes ahorita piden información, es casi seguro que no la van a tener, aunque el edificio tenga menos de 20 años, 25 años. ¿Por qué? Pues porque a veces así pasa, se pierde la documentación o no la entregaron, la empresa no entregó la información, la documentación y no se sabe nada del edificio, ¿no? Entonces, pues cuando se tenga la información, solicitar todo lo que tengan para revisar qué es lo que hicieron, porque incluso, por ejemplo, en bitácoras de obra pueden venir datos importantes. A veces el proyecto estructural dice una cosa o el proyecto arquitectónico o los de instalaciones y resulta que en obra, a lo mejor por alguna condición de armado, dimensiones, materiales, etcétera, por procedimiento constructivo, se modifican algunas cosas que se asientan en la bitácora de obra. Entonces, eso nos va a ayudar para ir determinando el cumplimiento que tenemos en este tenor y en este sentido. ¿Sale? Y bueno, medición de la fuerza de tensión de los tendones de los sistemas o elementos postensados, pretensados y postensados, ¿no? Aquí también será importante esta parte, ¿no? En las edificaciones, en muchas edificaciones, no digamos que un porcentaje alto, pero sí hay un par de edificaciones que están construidos con sistemas pre o postensados. Entonces, será importante verificar esta fuerza de tensión con el fin de ir haciendo los ajustes correspondientes. Nos ha tocado ver, no trabajar con ellos, pero sí ver en algunas ocasiones que algunas escuelas fueron reforzadas después del sismo del 85 con sistemas de contraventeo a través de cables. Entonces, estos sistemas requieren revisiones periódicas anuales donde se miden las fuerzas de tensión de los cables y si es necesario irlos ajustando, bueno, se van ajustando justo dependiendo la medición que se haga para estos tendones de acero, ¿sale? En pantalla vemos ahí un par de fotografías. Ya les había comentado en una ocasión pasada, este pequeño dispositivo que tenemos aquí abajo es un Hilti, un PS100 que nos sirve para poder escanear los elementos estructurales. Y del lado derecho vemos justo la radiografía que se obtiene, donde nos marca la distribución de la ciudad de refuerzo, las separaciones, incluso la profundidad y el diámetro aproximado que tiene el acero de refuerzo. Con eso podemos ir marcando sobre el propio elemento estructural la distribución para poder verificar este cumplimiento. Y lo vamos combinando con pruebas no destructivas o destructivas si fuera el caso, como las que vemos ahí en pantalla. Les comentaba en una vez pasada, será importante conocer el comportamiento del elemento estructural a fin de que las calas que hagamos afecten lo menos posible el comportamiento del elemento estructural. ¿Sale? Como vemos ahí, por ejemplo, el corte lo hace en la parte inferior de la trave. Entonces ahí seguramente el esfuerzo en el concreto es muy bajo y por eso nos permite llevar a cabo la cala en esa área de concreto. ¿Sale? Listo. Hasta ahí, preguntas o comentarios. ¿No? Ok, seguimos. ¿Qué pasa con la mampostería? Pues misma condición. Si tenemos piezas de mampostería, tenemos que verificar este cumplimiento de acuerdo a la norma 400 C404 de la 11, donde nos marca por las especificaciones y requisitos que las piezas deben cumplir. Es importante comentar que de acuerdo a la norma podemos tener piezas macizas o piezas huecas y estas deben de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, aquí vemos estos dos tipos de pieza maciza y pieza hueca. La pieza maciza pueden ser sin vacíos, que es decir, que sea la pieza sólida, sin ningún hueco, o podemos tener piezas que tienen varias perforaciones, ¿no? Y aquí nos dice con 7 o menos celdas, o piezas multiperforadas, ¿sí? Esto es importante porque ¿de qué va a depender si es maciza o no es maciza? Pues del área, la relación que exista entre el área neta y el área bruta de la pieza, que ésta sobrepase, que sea mayor o menor al 75% del área, ¿no? Este, y con esto podemos obtener y determinar si efectivamente es una pieza maciza o es una pieza hueca. Ahora, cabe señalar que en este tipo de piezas, pues existe un criterio que viene de las normas C404 y de comentarios y recomendaciones que nos dan algunos fabricantes en donde debemos cuidar los espesores de las paredes que tenemos en las celdas. Ahí vemos, por ejemplo, vean para esta pequeña imagen que tenemos del lado derecho nos marca que el espesor mínimo para una pieza, un tabique hueco de arcilla, debería ser de al menos 13 milímetros.
Si es menor a esto, lo único que vamos a generar son agrietamientos de la pieza y no propiciamos un buen comportamiento, ¿no? O en el caso de un bloque macizo, vean, tenemos espesores de paredes de 20 milímetros, es decir, 2 centímetros, ¿no? Hay nada más para que. Entonces, en sitio, lo que tendríamos que hacer sería verificar que la pieza que se está utilizando, en el caso de que fuera hueca, pues que cumpla con estos espesores de paredes, tanto interiores, en este caso es 2 centímetros, como exterior. La exterior debe ser mayor a 2 centímetros. ¿Sale? Y así con el resto de piezas. Este tipo de piezas también tiene otro comentario importante que debemos de revisar, y ese es el peso volumétrico. Ahora bien, para el caso del peso volumétrico, en la norma vienen especificados algunos valores que están ahí que nos ayudan justamente a determinar estos pesos volumétricos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues obviamente mandar a hacer pruebas de mecánicas a los materiales para saber cómo se están comportando o qué tipo de material y qué características tienen. Cuando es una construcción nueva, pues podemos optar por comprar materiales de buena calidad. O podemos optar por lo que muchas veces sucede, es que se opta por comprar piezas pues en la tiendita de materiales de la esquina porque me vende más barato. Si yo le compro, por ejemplo, a Rocacero, si le compro a Vibrocomprimidos, si le compro a, no sé, a la empresa que corresponda. ¿Qué voy a obtener? Pues, si están certificados sus materiales o cumplen con ciertos requisitos o con la norma, nos van a entregar fichas técnicas donde vienen todas las propiedades porque existe un control de calidad, pero la pieza va a costar un poquito más de que si le compramos a la casita de materiales de la esquina. El problema es que si le compras a la casita de materiales de la esquina, pues obviamente no hay un control de calidad sobre la fabricación de las piezas, y una pieza te puede pesar 10 kilos y la siguiente te puede pesar 12 y la que sigue te puede pesar 8. Entonces puede haber una variación importante en el peso y en las propiedades de los materiales. ¿Por qué es importante el peso volumétrico? Bueno, porque en función del peso volumétrico vamos a tener propiedades mecánicas como la resistencia a compresión o la resistencia a corte. Entonces están directamente correlacionadas. Si la pieza pesa menos de lo que debería pesar, pues obviamente su resistencia a carga lateral y a carga vertical, pues va a reducir también significativamente, ¿no? Porque están correlacionadas estas propiedades. Y aunado a ello, el tema de la calidad de las piezas. Vean, por ejemplo, de estas dos imágenes que les estoy encerrando en círculo, ¿qué pueden identificar? Pues vemos dos piezas y la del lado derecho pues está todavía de más mala calidad que la del lado izquierdo. Tal vez la del lado izquierdo todavía se pudiera salvar, pero la del lado derecho, pues sí, la verdad es que está bastante, bastante mal. Yo les preguntaría, ahí paro un poquito, detengo la presentación y me gustaría preguntarles a los presentes, ¿cómo podríamos describir las características de esas piezas que ustedes ven ahí en pantalla en cuanto a propiedades mecánicas? ¿Las utilizarían, no las utilizarían? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué deficiencias? ¿Qué áreas de oportunidad tienen? Escucho si alguien quiere comentar algo respecto a estas dos secciones. Adelante, Daniel. Hola, buenas noches. Pues primero la Hola. geometría del material, Sí. desde luego, pues su resistencia que bueno, ¿no? Puede ser que no sea mala la resistencia, la calidad física de un material que tiene variaciones en su medida, pero bueno, desde luego que también nosotros tendríamos que compensar en la parte de acabados o también incluso para la parte de suma de cargas podría ser y bueno, pues al final nos afecta, ¿no? Las propiedades, la simetría que debe tener un material, bueno, pues tiene que ver mucho también con su composición, física y que sea óptima. Ok, Daniel, perfecto. Gracias. Geometría, entonces nos dice Daniel. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede comentar algo respecto a El, a el esas imágenes? material que están utilizando no es homogéneo, en la misma pieza se ve Ujú. que hay diferencia. Ok, la homogeneidad en el material. Perfecto. Gracias, Arqui Hugo. ¿Quién más?
Pues Inge, sí es una resistencia porque se observa que algunos como que están al momento de la cocción, vaya, están algunos más crudos que otros, se nota, vaya, es lo que yo puedo ver. Gracias, cocción, dice Ramón, Así proceso de es. cocción, ¿ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, agrietamientos en las piezas, ¿no? Alcanzamos a ver deficiencia en el proceso de fabricación porque vemos tanto huecos como agrietamientos. Adelante, José. Sí, es lo que quería comentar, que hay Adelante. agrietamientos en las piezas y deformaciones, ¿no? Variación, sí, un poquito relacionado con el tema de geometría y de la forma, pero sí, efectivamente, es correcto el comentario, José. Adicional a ello del tema del agrietamiento, de la falta de homogeneidad, existen huecos, existen oquedades, agrietamientos, deformación de la pieza, irregularidad en la sección, también esto es importante, y porosidad, esto existe mucha porosidad. Se ve que en algunas zonas como que recibió mayor calor que en otras. Eso me indica que entonces algunas zonas serán más resistentes que otras y absorberán más agua algunas áreas que otras. Eso me habla de un mal control de calidad de la pieza y obviamente pues todas las piezas van a tener características y propiedades diferentes. Ahora, justo tomando ese último comentario, les comento que los valores que están reflejados en esa tabla que ustedes están viendo ahí en pantalla son un poquito conservadores. ¿Por qué? Porque justo consideran estos aspectos que seguramente el material que utilizaste para la construcción de la vivienda, pues es el material de la esquina, ¿no? El de la casita de materiales de la esquina que no tiene control de calidad. Pero eso no quiere decir que ya por eso, porque tienen cierto nivel de consideración en esta tabla, ya por eso vamos a utilizar cualquier pieza que nosotros podamos recibir. Y no es cierto. Vean, por ejemplo, estas piezas, cuando tú las compras, normalmente te llegan pesando entre, no sé, en unos 900 gramos y pueden llegar hasta 1,7 kg. Creo que son los más pesados. ¿Sí? 1,7 kg por pieza. ¿Cuál es el peso real que debería tener esta pieza? Bueno, si revisamos la tabla 2114, nos vamos a encontrar que esta la podíamos identificar como un tabique macizo de arcilla artesanal y que el peso volumétrico de la sección debería ser de 1,300 kg por metro cúbico. Vamos a ver entonces cuál debería ser el peso que debería tener esta sección. Si yo tuviera una sección que tiene 6 centímetros por 28 centímetros, 6 por 28 por 12 centímetros. ¿Cuál es el peso de esta pieza? Bueno, pues voy a multiplicar 0,12 metros. Ahí por favor vayan sacando su calculadora por 0,28 metros por 0,06 metros. Ujú. O incluso lo podemos sacar en centímetros, pero vamos a sacarlo en metros porque tenemos aquí un peso en metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto les da esto en metros cúbicos? 0,002016. ¿Así? Sí, Sí, correcto. Sí, este es el Así volumen. es. Va, ok. Este volumen que tenemos aquí, vamos a multiplicarlo por No, ya está llenada 1,300. ya. Cero Espérame. punto cero cero veinte dieciséis metros cúbicos por 1,300. serían 2,62 kilos. 08. 0,8. Sí. ¿Cuánto? 2,62. 2,62 kilogramos. Eso es lo que debería pesar una pieza por pieza. Pero en muchas ocasiones te llegan pesando de 900 gramos hasta 1,7 kg, 1,8 kg. Tenemos por ahí un audio que
Nos está transmitiendo un partido de fútbol. Ahí, por favor, nos apoyen con eso. Entonces, les decía, si yo comparo un peso, por ejemplo, vamos a utilizar el valor máximo, 1,700 kilogramos versus el peso que debería tener la pieza que va a 2,62, yo les preguntaría, ¿podemos aceptar la pieza si tenemos una variación de casi 1 kilogramo por pieza? No, no podríamos, ¿no? Porque el valor mínimo son de 2,62 kilogramos por pieza y nuestra pieza llega pesando 1,700 kilos. Por lo tanto, pues no podríamos aceptar este material y tendríamos que rechazarlo. Yo les pregunto a los presentes, cuando vamos a ejecutar una obra, ¿revisamos el peso volumétrico de la sección para saber si cumple con lo que nos dice la norma de mampostería? Normalmente no. Normalmente no. No, no lo hacemos. No, No se Ok. hace. No se hace. ¿Qué No. vamos a hacer? Ahí es donde entra la tarea. Esta tarea luego siempre se las dejo, pero es que es muy ilustrativa. Tarea, por favor, ahí apunten en sus libretas. ¿Qué vamos a hacer? Van a ir a la tiendita de la esquina, la tiendita de materiales de la esquina, o si alguno de ustedes tiene obra, pues vamos a agarrar una pieza de nuestra obra y vamos a pesarla. ¿Sale? Vamos a obtener el peso volumétrico de la pieza y vamos a comparar con el peso volumétrico que nos da la norma para saber si esta sección cumple o no con el peso que debería tener. ¿Sale? Nuevamente, repito, vamos a tomar una pieza, la vamos a pesar y vamos a comparar el peso volumétrico de la pieza que tenemos contra el peso volumétrico que nos da la norma. Y vamos a indicar si cumple con este peso volumétrico que nos da la norma. ¿Sale? Esa es la primera tarea. Ah, perdón, dejo esto nada más ahí por si alguien le quiere tomar captura de pantalla para que se puedan guiar con respecto a lo que van a hacer. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora con un bloque macizo de concreto. Por ejemplo, vean, de entrada hay que hacer en una ficha técnica, o incluso pudieran hacer eso, una descriptiva del material y pueden poner al principio la descripción del material. Si ustedes ven el material que tenemos del lado derecho, este bloque, ¿qué tiene? Bastante porosidad, ¿no? Y aparte está deformado. Si ustedes ven la pieza uno y ven la pieza 2 se van a dar cuenta que existe una diferencia significativa en esas dos piezas. Pregunta, a ver si me apoyan a describir cómo está la primera pieza y la segunda pieza. Ahí los escucho. ¿Qué irregularidades observan ahí en la imagen? se nota una mayor porosidad, ¿no? Ajá, Está mayor más claro. porosidad, gracias. Y también la forma, es irregular. Ujú. Segundo, el primero se ve más uniforme su forma. Más uniforme la forma, sí. ¿Qué más? Sí. La sección es distinta, ¿no? Yo veo La como sec- más, mm, son secciones diferentes. ¿En qué sentido, José? Pues una es más corta y otra es más larga y Ah, está bueno. angosto, ¿no? Ajá, sí, sí. Digo, Ok. así se ve, pero además también tiene una línea aquí, ¿cómo le llamas? Un saque. Un saque, ándale, Ujú. exactamente. Y el Ok. otro está el bloque completo. Ujú. Ok. Si nosotros nos damos cuenta, pues obviamente si hay una diferencia significativa en ambas piezas. Fíjense que si nosotros luego cuando nos venden el material, nos los venden como block pesado, así nos dicen, oye, ¿quieres block pesado o quieres block ligero? Y nos los venden como block ligero.
La norma de mampostería no te maneja estos dos conceptos. Deberías utilizar solamente el bloque estructural, que sería el que conocemos a veces como bloque pesado, porque es el que normalmente cumple. De acuerdo a la norma, si le ponemos dimensiones, 14 por 40 por 20, vamos a revisar cuánto debe de pesar. A ver, multipliquen por favor 0,14 por 0,40. Nos vemos, Fer, por 0,20 y esto multiplíquenlo por 1700. 1904. 19,04 kilogramos es lo que debe de pesar la pieza con estas dimensiones, ¿sale? Sí. Esto es lo que ustedes van a hacer. Esto es lo que debería pesar esta sección. Vamos a compararlo contra esta. Si ustedes buscan esta pieza, cuando la pesen, seguramente van a andar rondando los 8 kilogramos. Muy pesadas van a andar en alrededor de los 11 o 12 kilogramos. ¿Sí? Así, en ese grado están. Entonces, vean la diferencia de 19 kilos a un blog que te llega pesando la mitad de esto. Sus propiedades mecánicas, yo les comentaba, están correlacionadas. Entonces, cuando en el momento que identificas que este tiene la mitad del peso, pues obviamente sus demás propiedades, como su resistencia, van a estar afectadas a la mitad. Y así construimos. Entonces, aunque la estructura tenga un buen diseño, pero estás utilizando materiales de mala calidad, pues imagínense. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Van a sacar el peso de la sección de acuerdo a la norma, van a revisar cuánto pesa la pieza y me van a decir si cumple o no cumple la pieza. En este caso, de 19,04 a 8 kilogramos, pues obviamente no cumple. ¿Sí? Bien. ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí, Gracias. Adelante, Gustavo. O sea, esta relación del peso volumétrico estaría relacionado con la resistencia del elemento, la mitad que el pesado, quiere decir que su resistencia es la mitad de lo que No, debería o no necesariamente. no necesariamente la mitad, pero sí está correlacionada con con sus propiedades mecánicas. Si no alcanza el peso volumétrico mínimo, pues obviamente nos dice que la pieza, la sección no va a tener, o la estructura en total, no va a tener la resistencia que debería tener, que va a estar por debajo de la resistencia. No Ok. necesariamente la mitad, pero sí un porcentaje significativo. Ujú. Les estoy mostrando. Aquí está la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de mampostería. Este, aquí está en la sección 2 que dice materiales para mampostería, en el 2,8 dice mampostería y por acá abajo, un momento, debe ser un poco más arriba, perdón. Por acá está. Aquí está. Ok, ta, 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 ta. Vamos a buscarlo. Un momento. Nada más que termine de cargar porque está cargando. Ahí está. Concreto. Ahí está. ¿Qué dice ahí, por favor? ¿Alguien si me quiere apoyar a leer esa parte? ahí te va.
El peso Adelante. volumétrico de las piezas, tabla 2.1.1.4, se correlaciona con su resistencia a compresión y esta con otras propiedades importantes como la permeabilidad, absorción de agua, durabilidad y estabilidad volumétrica ante cambios de humedad, por lo que se incluye como forma fácil de descartar piezas de baja capacidad, en particular para piezas de concreto. Ok, perfecto, gracias por el comentario. Entonces, como ustedes alcanzan a ver, sí está correlacionado con su resistencia a compresión y es un método fácil para descartar las piezas. Entonces, si tú desde el inicio identificas que la pieza no alcanza el peso volumétrico, pues desde ahí ya puedes descartar la pieza y decir que no cumple el requerimiento de acuerdo a la norma. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, súper fácil, ¿verdad? Perfecto, excelente. Todos 10. Pues entonces, si no hay preguntas, comentarios, dudas, vamos a dar una pausa. Son 8:28. ¿Les parece si regresamos 8:38? Correcto. Sí, Perfecto. Oye, sí nos vas a compartir esas presentaciones, ¿verdad? Todo. Claro que sí. De Ah, hecho, Inge Rocío, no sé si les podamos ir compartiendo a los compañeros las presentaciones que se han impartido hasta el día de hoy. Ahí sí me apoya, por favor. correcto, gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Ahorita nos vemos. 8:28, 8:38, por favor. Listo. Pues bueno, hacíamos este pequeño ejercicio con respecto a las piezas, ¿no? De mampostería. Bueno, un poco el tema de los morteros, que obviamente también debemos de revisar este mortero que vamos a utilizar para el pegado de piezas. La norma nos da dos tipos de morteros con diferentes resistencias. El primero, el mortero tipo uno, nos da un diseño de resistencia a compresión igual o mayor a 125 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el mortero tipo 2, pues nos da para resistencias iguales o mayores a 75 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto pues obviamente debemos de revisar. Aquí sería importante acercarnos justamente con el laboratorio para que nos dé una dosificación lo más aproximada posible. Los sacos de mortero luego tienen, o los de cemento, luego tienen dentro de sus especificaciones una tabla de dosificación. Sin embargo, lo más recomendable es considerar las propiedades que tienen los materiales de la zona o de la región para poder obtener un diseño más apropiado para el pegado de piezas, ¿no? Y ahí viene una pequeña un proporcionamiento para la dosificación del mortero en función de volúmenes de obra, ¿no? De materiales para poder generar esas resistencias de diseño que nos da la norma de mampostería. Es obvio que debemos llevar a cabo el control de calidad con el laboratorio y estar ahí al pendiente respecto al vaciado de los materiales. Bueno, también, por ejemplo, en el caso de piezas huecas, que luego necesitamos morteros de relleno, pues bueno, también nos da como tal una pequeña tabla en función de volúmenes para poder determinar el proporcionamiento más propio, más adecuado para el relleno de celdas huecas. ¿Qué nos toca hacer? Pues obviamente si vamos a dictaminar o evaluar una estructura existente, pues debemos hacer este tipo de muestreos para estos materiales a fin de determinar las propiedades que tienen los materiales y el pegado de las piezas, ¿sale? Cuando hagamos la evaluación de la estructura, pues debemos de considerar estas resistencias de nuestros materiales. Un poco de la resistencia a compresión. Aquí en el caso de la mampostería son de los valores que vamos a ocupar. La resistencia a compresión de la mampostería, que va a ser un valor que vamos a ocupar para poder calcular la resistencia a compresión del muro o de la mampostería. Para esto, pues bueno, cuando son estructuras nuevas o estructuras que se van a diseñar, lo que se hace es hacer ensayos de pilas que se construyen a través de piezas en obra. Bueno, anteriormente la norma te pedía que se fabricaran directamente en obra. Ahora la norma te da la opción de que puedas llevar los materiales de obra hasta el laboratorio y fabricar esta pila en laboratorio.
¿Por qué? Bueno, porque a veces se fabricaba esta pila en sitio y luego el subirla al vehículo, a la camioneta y trasladarla hasta la zona del laboratorio, ustedes saben cómo están nuestras calles, entonces pues era un poquito complicado garantizar que la pila pues iba a llegar intacta al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, ahora la norma te permite recabar los materiales en sitio, llevarlos al laboratorio y fabricar estas pilas en laboratorio y someterlas ya a las pruebas o cargas correspondientes, ¿sale? Aquí me voy a detener tantito. Adelante, creo que tenemos ahí una intervención. Adelante, ¿eh? La ruptura. Ujú. Dejé de escuchar el... Estoy compartiendo mi pantalla. Alguien tenía un comentario, por favor, si es tan amable, lo escuchamos. Ok, ahorita sí, a ver si podemos escuchar más al compañero. Voy a poner un pequeño video que nos muestra justamente este... Ah, bueno, este es a compresión El diagonal. Mande, adelante con la pregunta. Por ahí creo que tenían una pregunta, por favor. No, ok. Voy a... Aquí está, miren, por ejemplo... Aquí está. Vean. Está poniendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí está la 100 pila. kilos por segundo. Y lo que hacen es meterla en una prensa y aplicarle fuerza, compresión, fuerza, pues, fuerza axial, hasta que llegue al punto de falla. En este caso, por ejemplo, estas son piezas sobrepuestas. Es un ensayo que no tiene, no, sí, sí tiene mortero. La calidad del video no permitía ver esa. Vean. Y de este lado, si ustedes observan del lado derecho, se va viendo la aplicación de carga. Llegan a una tonelada. Ya empezó a romperse. Ya escucharon, ahí se está tronando. En cualquier momento va a empezar a presentar fisuras ahorita mientras vamos a ver si lo Este podemos sí va a marcar. tardar más. Ahí va bien el paso, ¿no? Sí. El otro fue 11.75. 11.70. 73, ¿no? Este estaba inclinado. Ya se escucha cómo truena la No, ¿verdad? mampostería. Con una cabezal ya solito lo nivela. Debería. Eso sí va a pasar las 14. Así le digo a los 30. Ya bajó. 14. Ya. ¿Sí? Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca del ensayo. Listo. Ok. Ese es el ensayo que se hace para determinar la resistencia a compresión de la mampostería. Ese, pues bueno, lo veníamos aquí viendo directamente en la presentación. El siguiente es el ensayo de resistencia a compresión diagonal,
que este básicamente es para calcular el cortante de la mampostería. Entonces, igual en una pila que está construida, un murete se lleva al laboratorio, se mete en una prensa, se le aplica carga y obtenemos la resistencia con presión diagonal de la mampostería. La norma nos da una pequeña tabla como referencia, pero podemos mandar a hacer estos ensayos para ver cómo se va a comportar, ¿no? Entonces vamos a ver un, un ensayo cómo se hace. Aquí está. Por lo que no voy a meter otra vez, Ricardo. Ole. Ahí está. Vean. Y va fallando en esta dirección, ¿no? Pero ahí esa falla también es propiciada por la calidad del mortero, ¿no? También. Ah, sí, obviamente. Sí. Déjenme ver a ver si tenemos un ensayo diferente. Y este es para mampostería con bloque hueco. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Nice. Perfecto. ¿Sale? Algunas de las pruebas que se utilizan para este, analizar la resistencia a compresión de la mampostería y a compresión diagonal de la mampostería, para que lo tengamos de referencia. Ahora, la norma nos maneja en el capítulo 12 una pequeña tabla con valores que podemos utilizar. Cabe señalar que los valores que vienen aquí son conservadores y justamente son para cuando compras el material en la casa de materiales de la esquina donde no existen fichas técnicas. Los valores son muy bajos. ¿Por qué los decimos que son muy bajos? Bueno, voy a eh, mostrar, por ejemplo, una marca Vitro, ¿qué es? A ver, un momento, vamos a ver. Ah, miren, por ejemplo, estoy mostrando una ficha técnica de una empresa. Olvídense de la marca. No estamos aquí para hacer publicidad a la marca, sino simplemente es para un tema educativo y didáctico. Eh, Vamos a ver características de la pieza, revenimiento, retención. Aquí están. Vean, por ejemplo, módulo de elasticidad, la resistencia y diseño a compresión de la mampostería. Alcanzamos para esta pieza 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un BH8 y un BH12. Y vean, son 90 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a compresión. Si yo me regreso a la presentación para revisar qué me dice la norma, se van a dar cuenta que la resistencia a compresión, por ejemplo, para que es tabique de arcilla, es de 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Mientras que de acuerdo a la ficha técnica alcanzamos ¿qué? 90 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces hay una diferencia importante de 15 a 90, ¿sale? Y si revisamos resistencia a compresión diagonal, que es la que sigue, aquí vamos a encontrar un valor de 2 kilogramos por centímetro cuadrado para tabique de arcilla artesanal. Y si lo comparamos con con el de la presentación, con esta ficha técnica, nos vamos a encontrar que la resistencia a compresión diagonal, vean, es de 8 y 9 kilogramos. ¿Sale? Un momento, por favor. Ahí para que analicemos esto y ahorita comentamos. Un momento.
Listo, perdón, una disculpa. Seguimos entonces, me regreso nuevamente a la presentación. Entonces les comentaba, o sea, hay un cambio significativo en las resistencias que nos da tanto lo que es la norma con respecto a las fichas técnicas, porque les comentaba, estos valores son un poquito conservadores, porque pues se estima que a lo mejor tú el material no lo vas a comprar directamente con un fabricante certificado, sino lo vas a comprar directamente con un fabricante que no tiene un control de calidad y por eso vean, pues de una resistencia de compresión que nos dan la norma de 2 kilogramos por centímetro cuadrado a 9 pues es significativo, ¿no? Es 4 veces un poquito más el valor de resistencia que tenemos, ¿sale? Entonces, ahí nada más para que tengamos claridad respecto a estos valores. Y de ahí, bueno, pues viene la importancia de construir con mampostería certificada o con control de calidad. Porque si, digo, obviamente aquí tenemos una discrepancia porque lo que estamos comparando aquí es una pieza de concreto versus una pieza de arcilla, pero más o menos son valores como de referencia para que los tengamos con claridad, pero aún así nos da un parámetro bastante importante para poder diferenciar y ver estas características que tenemos de nuestras mamposterías, ¿sale? Entonces, bueno, ahí vemos algunos ensayos que se dan para los diferentes materiales, ¿sí? Y vemos los comportamientos y envolventes que se tienen para diferentes muros, perdón, diferentes especímenes que se ensayaron y más o menos ir viendo cómo se van comportando. Entonces, esto pues, forma parte de una presentación que el maestro Álvaro hizo favor de compartir a través de su empresa, pero ahí para que lo vayan viendo, ¿no? Y pues obviamente qué tan importante es la mano de obra, pues es de vital importancia para garantizar justamente estos procedimientos. Esta presentación que están viendo aquí, pues la acabo de descargar de internet, pero se las voy a compartir para que también la puedan ver y más adelante la puedan analizar, ¿vale? Listo. Ok, perfecto. Me regreso entonces a la presentación. Listo. Ahora, nada más para poder complementar esta parte, para el caso de la resistencia de las piezas de mampostería de edificaciones existentes, pues lo que vamos a tener que hacer es extraer una muestra de la mampostería, mandarla al laboratorio para poder ensayarla y poder obtener las propiedades mecánicas de las piezas de la mampostería que actualmente está en la edificación. Esto es importante porque pudiéramos utilizar los valores que están aquí en la norma, sin embargo, pues obviamente nos van a dar un comportamiento diferente al que tenemos plasmado en la edificación con los materiales existentes, ¿va? Recuerden que la edad, el tiempo generan deterioro, desgaste, daño por intemperismo y otras cosas. Entonces, pues bueno, ahí vamos a tener este tipo de situaciones. Preguntas, comentarios, dudas, quejas. Lo que debemos cuidar, adicional a esto, pues es el tema de la resistencia de los concretos y los morteros. Ya en una clase pasada comentábamos, por ejemplo, que en el caso de castillos, para la mampostería, la resistencia a compresión no podría ser menor a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí lo vemos justamente en pantalla, ¿no? Y tenemos y cuando tengamos mampostería con refuerzo interior, pues debemos rellenar hilada por hilada, ¿no? Aquí como lo vemos también este, ahí en pantalla, ¿no? Nos habla y nos da un pequeño comentario, que esto también es necesario poderlo tener claro. Los ensayos de laboratorio han evidenciado un adecuado comportamiento de muros de mampostería confinada si se usan concretos con resistencias a compresión de al menos 150 kilogramos. Ahí esto es importante. Y retomando un poco el comentario del Arqui César, que luego decía que a veces en algunas construcciones tenemos
pues no respetan, ¿no? Algunos, este, estas resistencias, bueno, pues cabe señalar que la norma aún te permite o te da esa opción, ¿no? Entonces, por eso, al dejar libre esta parte, pues recuerden, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, mientras te diga o aquí te maneje que es adecuado o han evidenciado a partir de esa resistencia, pues bueno, ya tenemos ahí un tema. Y abajo nos dice que esta versión de la norma, la 2023, ya requiere que la resistencia sea de al menos 200 kilogramos, pero aún así te dice que a partir de 150 pues ya han evidenciado buen comportamiento. Entonces eso da como pauta o partida a que en algunas ocasiones se utilice concreto de 150 kilogramos, ¿vale? Y otra cosa importante es el tema de las dimensiones de los castillos. Los castillos, vean en la sección 12421, nos dice que la sección mínima de un castillo podrá ser de 10 por 15. ¿Sí? Sin embargo, fíjense, esto es interesante, porque también la DALA me dice que podrá ser de 10 por 15, pero hay otra parte de la norma que te dice que la sección deberá ser al menos 12 por 15. Entonces, bueno, nada más habrá que revisar ese criterio que viene plasmado en la normatividad. Y el refuerzo mínimo que debemos de tener para los estribos, el alambrón, no podrá ser menor a 2100 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sale? Y la separación de estribos, 1.5 o 20 centímetros. Esto será importante porque como tenemos el cumplimiento normativo, pues debemos de cumplir con estos requerimientos. Listo. En el caso del concreto, pues bueno, ya lo habíamos platicado en una ocasión anterior, pero con las versiones últimas de las normas técnicas, bueno, ya sabemos que el concreto está clasificado como concreto clase uno y concreto clase 2. Los concretos clase uno, pues tienen resistencias de entre 250 y 400 kilogramos, y el concreto clase 1B tiene resistencias de compresión de 400 a 700 kilogramos. Fíjense que anteriormente se nos hacía muy complicado, ¿no? Alcanzar resistencias de concretos, y para nosotros un concreto pues, de muy buena calidad era un concreto con una F''C de 350. En la actualidad, la norma ya nos permite regular incluso concretos que alcanzan los 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Hablamos de concretos de súper alta resistencia, ¿no? O de alto desempeño, como los clasifica la norma. Pero pues ya estamos hablando de buenas resistencias, ¿no? Aquí tenemos hasta 700 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Ya son concretos con un control de calidad muy, muy estricto para pues alcanzar estas resistencias. Hay una tabla de la norma pues, que nos da algunas recomendaciones para las resistencias de concreto en función también de la ductilidad y del elemento estructural que vamos a tener. Entonces el general pues va a ser 250, y el más alto que tenemos para el caso de cimentaciones a base de pilotes, pues hablamos de un concreto de 350. ¿Sale? Entonces, bueno. Ahí vemos la extracción de un núcleo de concreto a través de una nucleadora Hilti, donde pues extraemos un cilindro, que son estas pequeñas pilitas, y se mandan al laboratorio. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, justo en la actualidad también ha tomado mucha importancia el tema de la sustentabilidad, y entonces vemos o vamos a encontrar que vamos a tener ya materiales un poquito tendientes a esas revoluciones de cuidar el medio ambiente y de utilizar materiales pues materiales que puedan ayudar al medio ambiente, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos el agregado reciclado. También ahí te da algunos requisitos que se pueden cumplir para materiales. ¿Sale? Nuevamente, el reglamento y la norma te permite utilizar incluso otros procedimientos que no estén marcados, siempre y cuando garantices a través de estudios analíticos, modelados, ensayos a escalas naturales o reales, donde podamos identificar, pues justamente que la estructura va a tener buenos comportamientos, ¿no? Si lo garantizas, pues bueno, te permite la normativa utilizar este tipo de criterios. Bueno, y algunas normativas, por ejemplo, esto es para el caso de aceros.
¿Por qué es importante? Bueno, porque los planos deben indicar el tipo de material y calidad que vamos a utilizar y obviamente tenemos que verificar en obra que los materiales coincidan con los certificados y las normativas correspondientes de acuerdo a lo que nos haya propuesto el calculista o el estructurista. Muchas veces, y esto es un problema que surge muy a menudo, dejo de compartir. Este es un problema que surge muy a menudo en empresas grandes que a veces, no sé, por ejemplo, se proyecta una estructura. ¿Qué pasa? De ahí se manda a licitación, se gana el proyecto. ¿Qué haces? Pues mandas directamente al área de compras, tus números generadores o tus catálogos para la compra de materiales. ¿Qué hace el de compras? El de compras va a buscar el material más económico, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor cambia la calidad en el acero y por eso cambian los precios. Se recomienda obviamente que en el área de compras exista una persona con conocimiento en el tema, pero bueno, no siempre es así, ¿no? Entonces, cuidar en obra que el material que te llega cumpla con el certificado, con la norma correspondiente que nos está indicando o solicitando el calculista o el estructurista, ¿sale? Bueno, hay algunos certificados de calidad. Y obviamente, pues igual que en el caso de la mampostería, igual que en el concreto, pues será necesario realizar ensayos de los materiales para poder determinar estas resistencias, en los que pues vemos justamente que una muestra del acero se manda al laboratorio, se somete a diferentes pruebas para obtener sus propiedades mecánicas, ¿no? Y esas propiedades son las que nosotros vamos a ocupar para el modelado del elemento estructural en el software que estemos realizando. Y bueno, ahí, nada más como tema de reflexión, pues será necesario que cada vez que hagamos estas evaluaciones estructurales podamos conocer las propiedades mecánicas de los materiales y definir y determinar que cumplan con las resistencias correspondientes. Es necesario el control de calidad de los materiales para evitar, reducciones en las resistencias y mejorar los comportamientos o tener los comportamientos esperados que se han proyectado en este sentido y en este tenor. ¿Sale? Entonces, como ya vimos con anterioridad, pues es muy importante el tema del diseño, el tema de la construcción, el tema de los buenos materiales y la supervisión que van a ser complementarios para garantizar el comportamiento de la estructura. Cuando nosotros hagamos una dictaminación, necesitamos o requerimos las propiedades actuales de los materiales para poder modelar y poder determinar el comportamiento más preciso o más apegado a la realidad que tenemos en la actualidad, ¿no? Y no estar suponiendo valores y sobreestimando o subestimando la resistencia de estos materiales. ¿Dudas o preguntas hasta este punto, hasta este apartado? ¿No? Ok, perfecto. Les voy a compartir un pequeño video. Este, Inge Rocío, no sé si anda aquí, en la sesión con nosotros, acompañándonos. Tengo una actividad ahorita que realizar y me voy a tener que apartar. Les voy a dejar un pequeño video que quiero que revisen, quiero que vean, porque nos muestra un caso de negligencia y un típico caso que encontramos en construcciones, que es importante porque se hace justamente un estudio complementario, completo más bien, pues de las calidades que tiene o de lo que tenemos que revisar en la construcción. Entonces les decía, me gustaría que aprovechen estos minutos. Les voy a mostrar un video. Un momento, se los voy a dejar acá. Darles de seguridad a la edificación.
Ok, les estaba buscando el video. Aquí lo tengo. Este era como una actividad de tarea, pero la idea sería aprovechar estos minutos. Les decía, les pido una disculpa, me voy a tener que retirar, pero me gustaría que pudiéramos aprovechar este tiempo restante para poder ver este video. Podamos generar un pequeño reporte de cuáles son las causas que consideramos que pudieron causar la tragedia que vamos a ver ahí en el video, ¿no? Entonces ahí les pido su apoyo para que nos quedemos viendo este video, por favor. Listo. Les pongo el video, por favor. El 29 de junio de 1995, alrededor de las 5:50 de la tarde, unas 1.500 personas, entre dependientes y compradores, se encontraban dentro de las grandes tiendas Un momento, nada más quiero revisar que tenga todo el volumen. departamentales Sambung, un lujoso mall ubicado en uno de los barrios más elegantes de Seúl, capital surcoreana. De pronto, todo comenzó a temblar y en cuestión de segundos, 1 millar de personas quedaron atrapadas al colapsar el recinto. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? El grupo Sambung era una gran empresa dedicada principalmente al comercio. En 1987 inició la construcción de un bloque de apartamentos en el distrito Gangnam, sobre un terreno utilizado anteriormente como un relleno sanitario. El edificio, que en principio había sido diseñado de 4 plantas para departamentos de uso residencial, fue modificado ya iniciadas las obras por Lee Jun, el futuro presidente de la empresa, solo para destinarlo a unos grandes almacenes. La modificación implicó prescindir de una serie de columnas de apoyo con el fin de instalar escaleras mecánicas, así como la reducción del diámetro de otras con fines estéticos. Cuando los contratistas originales se negaron a llevar a cabo estos cambios, Lee ignoró sus advertencias y les echó, utilizando su propia empresa para completar la construcción. El edificio fue terminado a finales de 1989 y abrió sus puertas al público el 7 de julio de 1990, atrayendo un estimado de 40.000 personas por día durante los 5 años de su existencia. Más tarde, se añadió una quinta planta a una estructura que ya contaba con 4 niveles y 4 sótanos. Primero estuvo pensada para una pista de patinaje para así cumplir con las regulaciones que impedían que todo el edificio se utilizara como una tienda de departamentos, pero que después, por orden del mismo Lee, se modificó para incluir en su lugar restaurantes. Cuando la empresa constructora encargada de completar la ampliación dio cuenta de que la estructura no soportaría otro piso, se les despidió y reemplazó. El piso con los restaurantes tenía una base de hormigón climatizada con tuberías de agua caliente que iba a través de ella, como era usual en el suelo de los restaurantes tradicionales coreanos, lo que sumaba una gran carga extra debido al aumento en el espesor de la losa. Por otra parte, la unidad de aire acondicionado del edificio se instaló en el techo, creando una carga de 4 veces el límite del diseño original. Debido a quejas de los vecinos por el ruido, en 1993 se cambió la ubicación de los 3 grandes equipos de aire acondicionado. La reforma se hizo arrastrando los equipos sobre el edificio en vez de usar grúas. 2 años después, en abril de 1995, comenzaron a aparecer grandes grietas en el ala sur de la edificación. Incluso en este momento, no se tomaron medidas. En la mañana del 29 de junio, las grietas aumentaron de forma dramática. Unas horas antes del derrumbe se escucharon fuertes golpes en la planta superior, causados por un rápido crecimiento en las grietas. Algunos clientes se quejaron de que la estructura vibraba, por lo que se apagó el aire acondicionado, pero el daño ya era excesivo y el derrumbe inevitable. Ese día la tienda estaba especialmente llena y la gerencia no estaba dispuesta a evacuar a todo el edificio ni a perder dinero. A 5 horas de que el edificio se derrumbara, los mismos clientes empezaron a detectar vibraciones y ruidos que provenían de las paredes, así como el calor dentro de las instalaciones. Alrededor de las 5 de la tarde, el techo del ala sur empezó a hundirse.
El personal cerró el acceso al público de la quinta y luego de la cuarta planta. Aún así, no se ordenó la evacuación del edificio. Los gestores que conocían el riesgo sí abandonaron las instalaciones para ponerse ellos a salvo. Unos minutos antes de las 6 de la tarde, el tejado cedió y el aire acondicionado cayó sobre el quinto nivel. Esto provocó que cediesen las columnas de carga. El personal finalmente dio la alarma de evacuación a las 17:50 horas, a tan solo 20 segundos de que el techo se derrumbara por completo. Luego colapsó toda el ala sur del edificio. Las columnas cedieron y toda la sección de la tienda departamental de 5 pisos se derrumbó hasta el sótano, atrapando en su interior a más de 1.500 personas, entre compradores y el personal. Las labores de rescate comenzaron inmediatamente después del derrumbe, y unas 400 personas participaron moviendo lo que quedaba de la delicada estructura a mano, pues el uso de maquinaria podría provocar más hundimientos. Pero estas actividades tampoco estuvieron exentas de polémica, ya que la sociedad coreana argumentó que se dejó de buscar muy pronto a los supervivientes para comenzar con las labores de recogida de escombros. Tras una semana, los trabajos pasaron de ser de rescate a ser de recuperación, ya que no había esperanzas de encontrar a nadie más. No obstante esto, a los 11 días un chico de 18 años de nombre Choi fue rescatado de entre los escombros. Por milagroso que parezca, 13 días después del colapso, otra señorita fue rescatada. Por último, 17 días después del derrumbe, fue liberada con vida la última superviviente del desastre, una chica de 19 años llamada Park Seung-hyun. Todos se encontraban en los sótanos al ocurrir el derrumbe y Park trabajaba como vendedora en Sanbong. Había permanecido acostada en un hueco apenas más grande que ella durante 2 semanas. Park describió el momento del derrumbe. Desde el otro lado de la tienda se escuchó un sonido como el de un tren subterráneo entrando en una estación, y cuando escuchamos ese ruido, la gente empezó a correr de aquí para allá. De pronto un pedazo de cemento cayó sobre mi cabeza y quedé inconsciente. Después de despertar, estaba completamente rodeada por la oscuridad y todo a mi alrededor estaba cerrado. No había espacio. Lloré pidiendo ayuda y golpeé la tubería de acero junto a mí, pero nadie podía oírme desde afuera. Varios sobrevivieron gracias a que pudieron beber del agua de las mangueras de rescate. Sin embargo, se dice que también terminó por ahogar a otros tantos, aunque esta información no está confirmada. Al final, 40 personas fueron rescatadas, 502 perecieron y 937 resultaron heridas. Si bien la policía no pudo confirmar la causa del accidente, los funcionarios de los cuerpos de rescate ratificaron informes sobre la visita que realizaron equipos gubernamentales de seguridad a la edificación, luego de que un supervisor encontró defectos de estructura en los techos del último piso. Al parecer, los directivos del centro comercial de 5 pisos y 4 plantas subterráneas estaban en conocimientos días antes del accidente de problemas relacionados con la estructura de la tienda y no ordenaron su evacuación. Según declararon varios peritos, a primera hora del día anterior al colapso, avisaron de que habían aparecido grietas en la segunda, tercera y quinta planta del edificio. A mediodía del día del desastre, el quinto piso se hundió parcialmente. Se celebró una reunión de la directiva y la planta fue cerrada al público. Una hora después, el director de los almacenes fue informado de nuevo sobre los problemas en el quinto piso, cuando los obreros procedieron a levantar el suelo y pudieron comprobar que no había vigas de sujeción. A las 5 de la tarde del fatídico día, se detectó un escape de gas en un restaurante del último piso y los trabajadores encargados de la reparación escaparon, según sus palabras, después de avisar a la administración. Pero aún así, nada se hizo. Poco después se escuchó un estruendo y todo el edificio se desplomó. La investigación planteó como posibles causas del incidente una explosión de gas o incluso un ataque perpetrado por Corea del Norte. Pero pronto empezaron a aparecer datos que apuntaban directamente a un derrumbe causado por un cúmulo de negligencias. Se descubrió que la cimentación y paredes se habían construido con un material de mezcla de cemento y agua salada, muy por debajo de la calidad requerida. También se descubrieron errores en el diseño y la construcción, que restaban al edificio mucha de su supuesta capacidad de carga. Se estimó que el diseño original habría podido soportar las reformas, pero la suma de defectos y cambios acabó por causar el derrumbe. El juicio se celebró rápidamente en medio de manifestaciones de protesta. En diciembre de 1995, Lee Yoon, propietario de las empresas Sanbong,
Fue declarado culpable de la mayoría de decisiones que desencadenaron el derrumbe, por lo que fue condenado a 10 años de cárcel, que fueron reducidos a 7 tras una apelación. Lee falleció en 2003, poco después de ser puesto en libertad. Su hijo, Lee Hong-song, presidente de los grandes almacenes, fue condenado a 7 años de prisión. También fueron condenados otros directivos de Sanborn y varios funcionarios públicos que recibieron sobornos a cambio de ignorar los incumplimientos de normas y los errores estructurales del inmueble. El juicio por daño sumó más de 3.000 casos y resultó en indemnizaciones por unos 350 millones de dólares. La familia también fue despojada de sus propiedades para pagar los costes y el grupo Sanborn fue disuelto. La indignación pública a causa de este desastre motivó una revisión de todos los grandes edificios del país. Los resultados fueron alarmantes, ya que se descubrieron otros muchos casos de negligencia. Según esa revisión general, muy pocos edificios habían sido construidos y mantenidos en condiciones aceptables de seguridad. El colapso de los almacenes Sanborn fue el mayor desastre en tiempos de paz en la historia de Corea del Sur, solo superado luego por la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001, y finalmente por el derrumbe de un edificio en Sabar, Bangladesh, ocurrido en el año 2013. Perfecto, terminó el video. ¿Qué alcanzamos a ver en ese video? Analizando un poquito el contexto, pues es un edificio que tiene muchas irregularidades. Eh, quisiera, pues decir que ese tipo de cosas, pues son realmente un poquito extraordinarias, más sin embargo, la realidad es que no es así. En 2017 en Ciudad de México tuvimos el colapso de un edificio, el Colegio Enrique Repsamen, pues seguramente lo escucharon. Tuvimos desafortunadamente 27 personas fallecidas, entre ellos creo que fueron 22 menores de edad, 22 niños, que lamentablemente pues perdieron la vida debido a las negligencias que se hicieron y es una edificación de 4 niveles, creo era el colegio, ¿no? Que al final, bueno, justo haciendo un análisis y de lo que en algún momento Fiscalía dio a conocer, pues se debe principalmente a muchos errores en la construcción, a muchas negligencias. En algún momento incluso estuvo ahí vinculado a proceso y de hecho está ahorita en prisión el director responsable de obra que emitió un dictamen donde garantizaba la seguridad estructural del inmueble, ¿no? Obviamente también la responsable del colegio también fue vinculada a proceso. Y aquí surge un poco el tema relacionado con la ética profesional, porque muchas veces, pues por querer ganarnos el recurso, por querer cobrar simplemente, pues hacemos los documentos, los emitimos y realmente ni siquiera tenemos conocimiento si están bien o están mal, o ni siquiera cumplen. Yo les platicaba en alguna ocasión, les mostré un ejemplo de una revisión que hice de una fábrica que a mi gusto, a mi percepción, necesitaba un estudio más detallado y llegó alguien más y dijo, pues está bien, y cumple y emitió el documento. Entonces, aquí, justo en este proceso, yo los invitaría a tomar conciencia de las acciones que hacemos. Los dictámenes que se emiten deben de garantizar la seguridad estructural del inmueble. Y otra cosa es el tema de los aranceles. Cuando nosotros cobramos un dictamen, se cobra obviamente por la elaboración y por el trabajo que se va a hacer, mas sin embargo, la realidad es que el costo o el arancel que imponemos para ese dictamen va por el tema de la responsabilidad que implica el que la estructura sea segura. Y más adelante, el día lunes, vamos a ver un documento más que yo a veces, en algunas ocasiones, en algunos inmuebles, integro a mi dictamen, que es una carta de corresponsabilidad, donde el propietario me firma de que se compromete a dar el mantenimiento, a atenderlo, a reparar los daños que se vayan generando para garantizar la seguridad e informar a un servidor sobre los trabajos que se están haciendo y que si en algún momento no se cumple con esto, pues se pierde la responsabilidad. Y esto es porque muchas veces te pagan y ya no los vuelves a ver, ya no vuelves a saber de ellos y ya no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces,
porque por ahí en algún momento alguien hablaba en algún curso que existen dictámenes, como decía un nombre, una palabrita, que estaban más relacionados a que, como un dictamen con compromisos, ¿no? Como un dictamen, ay, se me fue el nombre de la palabrita, en el cual, o sea, no cumplía la estructura, pero te daba un tiempo y te decía, pues es te doy tanto tiempo para que puedas hacer todo esto y para que el dictamen, ya sea válido, ¿no? Algo así. Pero pues no, la seguridad estructural no es negociable. O cumples o no cumples, es sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo vamos a analizar en una siguiente clase. Ok, pues bueno, miren, avanzamos bastante. Yo les comentaba, tengo un tema de trabajo aquí, por lo que voy a tener que retirarme de la sesión. Les agradezco el estar aquí el día de hoy. Vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí y nos veríamos el día lunes, por favor, si son tan amables. Tarea, vimos el video, les compartí ahí la liga electrónica para que ustedes puedan volver a ver el video y lo que yo quisiera es que ustedes puedan analizar las diferentes causas que generaron los daños. Les voy a generar un checklist y se los voy a mandar como parte del proceso de la tarea, para que ustedes puedan contestarlo y puedan acreditar esa tarea. ¿Sale? Entonces se los voy a compartir el día lunes, ese checklist, sobre ese video. ¿Vale? Entonces, para que tengan oportunidad de verlo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada más de un poquito de Mande. tiempo voy a copiar la página. Claro que sí, Ricardo. Les comparto de todos modos el video. Ah, muchas gracias. Estoy copiándola. ¿Listo? Y se las comparto en el grupo, nada más. No me acuerdo cuál es el grupo. Una disculpa. A ver, creo que sí tenemos grupo, Ok, ¿verdad? sí, ya. Sí, Perfecto, gracias. Listo. Perfecto, pues entonces, cerramos hasta aquí y nos veríamos el día lunes en la siguiente sesión. muy bien. Muchísimas De gracias. acuerdo. Gracias. Al Gracias, contrario, ingeniero. nos vemos. Que pase un excelente fin de Buenas noches. semana. Gracias. Gracias Gracias, a ustedes. igualmente, Buenas ingeniero. noches. Hasta luego. A ustedes, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches.